república, la primera república desde Roma, la primera república con la única excepción de unas ciudades-estado en la Italia renacentista, Génova, Venecia, etcétera, y estos campesinos, bastante pobres, pero no iletrados, cultos, decidieron declarar la independencia y sintieron la necesidad de explicar a sus propios conciudadanos y al resto de las naciones en las que pretendían ser aceptados como una república independiente, por qué se separaban de la metrópoli, por qué declaraban la independencia, y a pesar de ello decían: no somos traidores. Y entonces explicaban en un documento precioso que yo les recomiendo leer, que es la Declaración de Independencia Americana, cuáles eran sus razones. Cuando un pueblo en el devenir de la historia decide separarse, tiene que dar sus motivos, y nuestros motivos son los siguientes. Y el primer motivo, decían, que el Creador ha dotado a todo ser humano de unos derechos inalienables, que le corresponden solo por ser persona. Y esa es una declaración fundamental, porque hasta ese momento la gente eran súbditos, no eran ciudadanos, y los derechos que tú tenías eran los que el soberano te reconocía. Pero estos se van directamente a Dios y dicen: no, es que aquí hay unos derechos que nos los ha dado Dios por el mero hecho de ser humanos. Y entonces, y esa es la fundación del Estado moderno, y es el principio del fin de las monarquías absolutas, que desde ese día empezaron a caer una detrás de otra, y un siglo después no quedaba ninguna. Los ciudadanos que tenemos esos derechos inalienables, entre los cuales está el derecho a perseguir la felicidad, que es la proclamación más hermosa, más poética que yo conozco de la democracia, constituimos gobiernos a los que reconocemos legitimidad, porque los gobernantes son nuestros empleados a los que encargamos como tarea fundamental cuidar de que podamos ejercer efectivamente esos derechos. Así pues, en el Estado moderno los gobernantes son empleados, son administradores, que se deben a los gobernados, ante quienes rinden cuentas, para quienes trabajan y cuya misión fundamental es encargarse de la felicidad de los gobernados. ¡Qué maravilla! Y de que los gobernados tengan el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la integridad y a la propiedad en los términos que diga la Constitución. Y un poquito después firman un contrato que se llamó Constitución, donde ponen eso por escrito y dicen: estos son los derechos que tiene cada ciudadano. Naturalmente hay unos matices, ¿verdad?, porque era 1776, y cuando ellos hablaban de los hombres, hablaban literalmente, es decir, las mujeres no. Y cuando hablaban de los hombres blancos anglosajones, es decir, los indios no y los esclavos menos. Pero en fin, con esos matices era una declaración verdaderamente revolucionaria. Y quien vino a remachar el clavo fue, unos pocos años después, en 1789, la Revolución Francesa, que como el rey no terminaba de entender, pues le cortaron la cabeza. Y en ese momento nace el Estado moderno. Ustedes tomen cualquier constitución, incluyendo la de Guatemala, ¿y qué es? Es un contrato, donde dicen: los guatemaltecos hemos decidido dotarnos de un sistema de gobierno que se basa sobre estos derechos. Tenemos derecho a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y constituimos un gobierno, y constituimos un congreso, y constituimos un organismo judicial. Y ese equilibrio, otra vez siguiendo literalmente lo que había dispuesto Montesquieu, funciona sobre la base de que para que el poder frene al poder hay que dividirlo. Entonces hay un señor encargado de gobernar, que llamamos presidente, y al que atribuimos capacidades ejecutivas. Y hay otro grupo de señores que elegimos periódicamente y que nos representan, y que son los que hacen las leyes, es decir, las reglas del juego que ese gobernante tiene que seguir, y que además deciden cuánto se recauda y cuánto se le entrega a ese señor para cumplir con sus obligaciones. Y hay un tercer elemento que es fundamental, y es que para equilibrar a esos otros dos, para hacer un balance entre el que gobierna y el que le da las instrucciones mediante la legislación, ponemos un árbitro, y ese árbitro son los jueces. Y esos jueces, por definición, como debe ser un árbitro que trabaje bien, son independientes. Es decir, que solamente funciona el sistema sobre la base de que los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y los ciudadanos, los resuelve un tercero que es independiente, que son los jueces. Bueno, ese sistema funcionó muy bien en la América anglosajona, y funcionó muy mal en la América Latina, desgraciadamente, y más o menos en líneas generales sigue siendo así. Sigue funcionando muy bien al norte del Río Grande, sigue funcionando muy mal al sur.
Razones las que queramos, filosóficas, históricas, culturales, pero yo me resisto a creer que sea un problema religioso, es que aquellos son protestantes y por aquí somos católicos. Es que aquellos son muy honrados y aquí somos todos sinvergüenzas. O es que aquellos son anglosajones y aquí somos latinos, me resisto a creerlo. Y yo encuentro una razón histórica que sí me permite explicar esa realidad. Las colonias anglosajonas de Norteamérica eran muy pobres. Las colonias latinas de España y Portugal en el sur eran extremadamente ricas. Las administraciones coloniales del norte eran pobres y por lo tanto muy poco te puedes corromper con el maíz y el algodón, que es lo único que produces. Mientras que las colonias del sur eran muy ricas y eran enormemente corruptas, porque es estupendo estar extrayendo oro si el monarca al que le rindes cuentas está a 12.000 kilómetros y no hay fax ni teléfono, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué hacían las administraciones coloniales de América Latina? Robar constantemente. Y esa tradición, por desgracia, la heredaron las repúblicas independientes, que copiaron todo, pero no lo aplicaron. Entonces, sí es verdad, cuando llegó la independencia de México, y la de Guatemala y la de Argentina, todos copiaron el modelo norteamericano, agarraron la Constitución americana y prácticamente la transcribieron literalmente. Y es verdad que hicieron ejecutivos, y es verdad que hicieron legislativos, lo que no hicieron, lo que no existe casi hasta hoy en América Latina, no solo en Guatemala, es un poder judicial responsable e independiente. Y así nos va, o así les va. Porque otra vez juegan ustedes sin reglas, y cuando hay un conflicto armado es un conflicto armado terrible porque los dos contendientes violan sistemáticamente las reglas de la guerra y no hay nadie que les llame al orden. Y cuando no hay guerra, aunque sea una situación de paz, es igual, como hay un sistema de justicia colapsado, pues hay la justicia de propia mano. ¿Qué es el sicariato? El linchamiento de los ricos. O sea, los pobres hacen lo mismo, cuando tienen uno que les estorba, lo matan, lo que pasa es que lo tienen que llevar a la plaza y quemarlo porque lo tienen que hacer por sí mismos porque no tienen dinero para pagar un sicario. Pero cuando la gente con posibles tiene un problema, pues contrata a alguien que le resuelva ese problema, pero eso es la selva, eso no es un Estado de Derecho. De manera que parece que la necesidad en Guatemala, al menos así yo percibo como prioritaria, es restaurar el Estado de Derecho. Es establecer un sistema que permita que cuando hay un conflicto los ciudadanos lo resuelvan pacíficamente con arreglo a las normas, con arreglo a la legislación y lo resuelvan sencillamente acudiendo a los tribunales y estos diriman ese conflicto sin necesidad de recurrir a la violencia. Por eso fue creada esta comisión, porque los organismos del sistema de justicia, entendiendo en su conjunto la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el organismo judicial, el sistema penitenciario y la Defensoría Pública, tenían una corrupción endémica, eran y son altamente ineficientes y era necesario reforzarlos estableciendo las modificaciones que se tenían que hacer y además quién tenía que hacerlas, las tienen que hacer los propios guatemaltecos. Yo voy a repasar algunas de las reformas constitucionales y legales que hemos propuesto y a partir de ahí podríamos pasar a discutirlas y ustedes preguntar y opinar y naturalmente quitarme la razón porque no estoy en ningún caso pretendiendo tener la razón. Y si ustedes quieren les estoy provocando para que ustedes me digan eso que usted dice es una tontería, no pasa nada. Con respeto se puede discutir y estoy en desacuerdo, estupendo, para eso estamos. Para que ustedes me digan eso que usted dice no es cierto. Y usted es un extranjero y usted no conoce este país y usted está equivocado. Y además nos está usted molestando. No pasa nada, lo podemos decir si lo hacemos con educación. Miren, nosotros tenemos una lista larguísima, que es la que me llevaba a mí a hacer esas declaraciones, de peticiones que le hemos hecho a los tres poderes del Estado, que se basan en las mejores prácticas, y no somos magos, ni somos adivinos, ni somos los más listos, solo le traemos un sistema de protección de testigos a Guatemala que ha funcionado muy bien en Colombia y que por lo tanto creemos debe y puede funcionar aquí. Y le traemos un sistema de arrepentidos, de colaboradores eficaces, tan de moda en estos días, podemos incluso comentar la noticia de hoy si ustedes quieren, que ha funcionado muy bien en Italia y en Estados Unidos contra el crimen organizado y que también tiene que funcionar aquí. Y le estamos diciendo a las instituciones dónde necesitan reforzar sus efectivos porque claramente no están funcionando para que los refuercen y mejore el desempeño y mejoren por lo tanto esos resultados que alcanzan más de un 96% de impunidad. Nosotros le hemos pedido al Gobierno en estos 2 años que amplíe presupuestariamente lo que dota al sector justicia. Le hemos pedido
que se ocupe, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas o meses, de que el nombramiento del fiscal general recaiga en una persona idónea, honorable, etc. Le hemos pedido una cárcel de máxima seguridad, que continúe con la depuración de la Policía Nacional Civil, que haga un reglamento